El amor, un viaje universal y personal. El amor es un concepto universal que ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Poetas, filósofos, científicos y artistas han intentado definirlo, entenderlo y expresarlo en innumerables formas. No obstante, el amor sigue siendo un misterio, una fuerza que impulsa nuestras vidas y da sentido a nuestra existencia. Este vídeo explorará el amor desde diferentes perspectivas, analizando su impacto emocional, social, cultural y psicológico. El amor en la historia y la cultura. El amor ha dejado una huella imborrable en todas las culturas y civilizaciones. Desde las tragedias griegas de Eurípides y Sófocles hasta los sonetos de Shakespeare, el amor ha sido una fuente inagotable de inspiración. En la antigua Grecia, el amor se desglosaba en varias formas: eros, amor romántico o pasión; philia, amistad y afecto; y ágape, amor altruista y espiritual. Cada una de estas formas representa una faceta diferente de esta compleja emoción. En la cultura occidental moderna, solemos enfatizar el amor romántico, mientras que en otras culturas, como las orientales, se valora más el amor filial o comunitario. En el arte, el amor ha sido representado de múltiples maneras: en las esculturas de amor maternal de la antigua Roma, en las pinturas renacentistas de amantes idealizados, o en canciones modernas que capturan los altibajos emocionales de las relaciones humanas. Cada expresión artística refleja la visión del amor propia de su contexto histórico y cultural. El amor en la ciencia y la psicología. Desde una perspectiva científica, el amor no es solo una emoción, sino un fenómeno químico y neurológico. Hormonas como la dopamina, la oxitocina y la serotonina juegan un papel crucial en la formación de vínculos afectivos y en la sensación de bienestar asociada con el amor. Por ejemplo, la oxitocina, conocida como la hormona del amor, se libera durante actos de afecto físico como abrazos o besos, fortaleciendo los lazos emocionales. En psicología, el amor se analiza desde varios modelos teóricos. El psicólogo Robert Sternberg propuso la teoría triangular del amor, que identifica tres componentes principales: intimidad, pasión y compromiso. Según esta teoría, la combinación de estos elementos da lugar a diferentes tipos de amor, desde el amor romántico hasta el amor compañero. El amor en las relaciones humanas. El amor es una fuerza transformadora en las relaciones humanas. En el ámbito familiar, el amor crea vínculos inquebrantables entre padres e hijos. En la amistad, fomenta la confianza y el apoyo mutuo. En las relaciones románticas, el amor es tanto un desafío como una recompensa, requiriendo esfuerzo, comunicación y empatía. El amor también tiene un impacto social significativo. Puede inspirar actos de generosidad y altruismo, como lo demuestran figuras como la Madre Teresa o Nelson Mandela, cuyos actos de amor hacia la humanidad han cambiado el curso de la historia. El amor propio y la autoaceptación. En las últimas décadas, el amor propio ha ganado reconocimiento como un componente esencial del bienestar emocional. Amarse a uno mismo no es un acto egoísta, sino una práctica necesaria para mantener la salud mental y establecer relaciones saludables con los demás. La autoaceptación y el autocuidado son pilares fundamentales del amor propio, y fomentan una vida más equilibrada y plena. Los desafíos del amor. A pesar de su belleza y poder, el amor también enfrenta desafíos. Las expectativas no realistas, la falta de comunicación y las diferencias culturales o personales pueden poner a prueba incluso las relaciones más fuertes. Sin embargo, estos desafíos también ofrecen oportunidades para el crecimiento personal y la profundización de los vínculos. El amor como esencia de la vida. El amor es una experiencia universal, al mismo tiempo, profundamente personal. Nos conecta con los demás, nos inspira a ser mejores y nos da un propósito. Aunque su esencia puede ser difícil de definir, su impacto es innegable. Ya sea en la forma de amor romántico, amor familiar, amistad o amor propio, esta poderosa emoción sigue siendo el centro de nuestras vidas. Como dijo una vez el poeta Rumi, el amor es el puente entre tú y todo lo demás. Que sigamos construyendo y cruzando ese puente, fortaleciendo los lazos que nos hacen humanos. Las mejores reflexiones sobre el amor. El amor ha sido un tema recurrente en la reflexión humana, inspirando algunas de las frases y pensamientos más profundos y conmovedores de la historia. A continuación, te presento una selección de las mejores reflexiones sobre el amor, provenientes de filósofos, escritores, poetas y pensadores que han explorado este sentimiento desde diferentes perspectivas. Estas reflexiones no solo nos invitan a entender el amor en sus múltiples dimensiones, sino también a vivirlo de manera más consciente y plena.
1. El amor como esencia de la existencia. Viktor Frankl. El amor es la única manera de captar a otro ser humano en lo más profundo de su personalidad. Nadie puede ser plenamente consciente de la esencia de otro ser humano si no lo ama. Frankl, sobreviviente del Holocausto y creador de la logoterapia, nos recuerda que el amor es una fuerza que nos permite conectar con la esencia misma de las personas, trascendiendo las apariencias y las circunstancias. Leo Buscaglia. El amor es siempre abierto. Si amas, estás vivo. Si eres amado, existes. Buscaglia, conocido como el Doctor del Amor, enfatiza que el amor es una experiencia que nos llena de vitalidad y nos da un sentido de pertenencia en el mundo. 2. El amor como fuerza transformadora. Mahatma Gandhi. Donde hay amor, hay vida. Gandhi vio en el amor una fuerza capaz de transformar no solo a las personas, sino también a las sociedades. Para él, el amor era la base de la no violencia y la justicia. Martin Luther King Jr. El amor es la única fuerza capaz de transformar a un enemigo en un amigo. King entendió que el amor no es solo un sentimiento, sino una herramienta poderosa para cambiar el mundo y superar el odio y la división. 3. El amor como aceptación y vulnerabilidad. Brené Brown. El amor no es algo que damos o recibimos, es algo que nutrimos y cultivamos, un vínculo que solo se fortalece cuando es alimentado con confianza, respeto y vulnerabilidad. Brown, investigadora de la vulnerabilidad, nos enseña que el amor requiere apertura y autenticidad, y que no puede existir sin la disposición a mostrarnos tal como somos. Carl Gustav Jung. El encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas, si hay alguna reacción, ambas se transforman. Jung nos invita a ver el amor como un proceso de transformación mutua, en el que ambas personas crecen y evolucionan juntas. 4. El amor como libertad. Khalil Gibran. El amor no posee ni sería poseído, porque el amor es suficiente para el amor. En su obra El Profeta, Gibran nos habla de un amor que no busca controlar ni dominar, sino que florece en la libertad y el respeto mutuo. Jean-Paul Sartre. Amar es desear la libertad del otro. Sartre, desde su perspectiva existencialista, nos recuerda que el amor verdadero no busca aprisionar, sino permitir que el otro sea plenamente sí mismo. 5. El amor como conexión universal. Albert Einstein. El amor es la mejor fuente de energía que existe. Es más poderoso que el vapor, la electricidad o la energía atómica. Einstein, más allá de sus contribuciones a la física, reconoció en el amor una fuerza cósmica capaz de mover el mundo. Rumi. El amor es el puente entre tú y todo lo demás. El poeta sufí Rumi nos invita a ver el amor como un puente que nos conecta con los demás, con la naturaleza y con el universo mismo. 6. El amor como sacrificio y entrega. Madre Teresa de Calcuta. No siempre podemos hacer grandes cosas, pero podemos hacer cosas pequeñas con gran amor. La Madre Teresa nos enseña que el amor se expresa en los detalles, en los actos de bondad y en la entrega desinteresada a los demás. Frida Kahlo. Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Aunque esta frase no habla directamente del amor, refleja el espíritu de entrega y pasión que Kahlo vivió en su vida y en su relación con Diego Rivera. El amor, para ella, era una experiencia intensa y transformadora. 7. El amor como arte y creación. Pablo Neruda. Amor, cuántos caminos hasta llegar a un beso. Neruda, uno de los poetas del amor más célebres, nos recuerda que el amor es un viaje, un proceso lleno de descubrimientos y emociones. Vincent Van Gogh. El amor es algo eterno, el aspecto puede cambiar, pero no la esencia. Van Gogh vio en el amor una fuerza perdurable que trasciende las formas y las circunstancias. 8. El amor como sabiduría. Platón. Al toque del amor, todos se convierten en poetas. En El banquete, Platón explora el amor como una fuerza que nos inspira a buscar la belleza y la verdad, elevándonos hacia lo divino. Oso. El amor es una flor que crece en la libertad. Si la aprisionas, muere. Oso nos invita a entender el amor como una experiencia que requiere espacio, respeto y libertad para florecer. 9. El amor como sanación. Deepak Chopra. El amor es el poder más grande del universo. Puede sanar, puede transformar, puede hacer milagros. Chopra, desde su enfoque espiritual, nos habla del amor como una fuerza curativa que puede sanar heridas físicas y emocionales.
Louise Hay. El amor es la gran medicina. El amor abre todas las puertas. Louise Hay, pionera en el campo del crecimiento personal, nos recuerda que el amor es la clave para superar el miedo y la desesperación. 10. El amor como eternidad. William Shakespeare. El amor no mira con los ojos, sino con el alma. En Sueño de una noche de verano, Shakespeare nos habla de un amor que trasciende lo físico y se conecta con lo más profundo del ser. Gabriel García Márquez. El amor no tiene edad, siempre está naciendo. En El amor en los tiempos del cólera, García Márquez nos muestra que el amor es una fuerza temporal que renace una y otra vez. Reflexión final, el amor como elección. M. Scott Peck. El amor no es un sentimiento, es una elección. Es la voluntad de extenderse para nutrir tu propio crecimiento espiritual o el de otra persona. Peck, en su libro El camino menos transitado, nos invita a ver el amor no como algo pasivo, sino como una decisión consciente que requiere esfuerzo y compromiso. Paulo Coelho. El amor es un riesgo. Si no lo asumes, pierdes la oportunidad de ser feliz. Coelho nos recuerda que el amor implica vulnerabilidad, pero que es precisamente esa apertura lo que nos permite experimentar la felicidad más profunda. Estas reflexiones nos muestran que el amor es mucho más que un sentimiento, es una fuerza universal, un camino de crecimiento, una elección consciente y una fuente infinita de inspiración. Ya sea en sus formas más íntimas o en su expresión más universal, el amor sigue siendo el hilo que teje la trama de la vida humana. Como dijo el poeta Rainer Maria Rilke, amar no es mirarse el uno al otro, sino mirar juntos en la misma dirección. Estas reflexiones nos inspiran a vivir el amor con mayor profundidad, autenticidad y gratitud.